Seguimos con el avance de la materia de reumatología y a continuación vamos a llevar un tema muy importante. Estamos hablando del lupus eritematoso sistémico. Dentro de la parte de reumatología es evidentemente el tema más importante y el más preguntado, así como en la parte de endocrinología la diabetes era sin duda el tema más importante, igual en la parte de cardiología los síndromes isquémicos eran los más importantes. Bueno, de la misma forma, en la parte de reumatología, el lupus eritematoso sistémico es el más importante, ¿no? Y de hecho, bueno, cae generalmente en las convocatorias una pregunta acerca de este tema. Bien, empezamos. Definimos al lupus eritematoso sistémico precisamente por eso, ¿no? Porque es una enfermedad sistémica que va a afectar a la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Es una enfermedad crónica y cuya característica principal es que tiene un origen autoinmunitario. Es el paradigma de las enfermedades autoinmunitarias reumatológicas propiamente, ¿no? Entonces, es una enfermedad sistémica, por eso es su nombre de lupus sistémico, ¿no? Tiene características de ser una enfermedad crónica y evidentemente tiene un origen autoinmunitario. Un detalle importante y curioso más que todo es que la palabra lupus deriva del latín que significa lobo, y es que si tú ves, y una característica que muchos conocen es ese famoso eritema malar en alas de mariposa, ¿no? En la antigüedad, bueno, lo asemejaban un poco a la cara de un lobo y por eso viene lupus del latín lobo, ¿no? Lupus eritematoso sistémico. Viéndonos a la parte autoinmunitaria, ¿cuál es la característica del lupus? Es que hay una producción de anticuerpos, pero sobre todo contra antígenos nucleares de nuestras propias células. ¿Sí? Entonces, esta producción de anticuerpos contra antígenos nucleares de nuestras propias células va a ser la causa de la producción de diversas alteraciones sistémicas y manifestaciones clínicas. Bien, hablando un poco de la epidemiología, evidentemente, hablando de sexos, el sexo femenino es el más afectado. O sea, se dice que de cada 10 personas que tienen lupus, 9 son mujeres y 1 es un hombre. Es decir, hay una proporción de 9-1 a favor de las mujeres. Es decir, una enfermedad más prevalente en el sexo femenino. Generalmente, hablando de edad, pues afecta entre los 14 a 40 años, ¿no? Y se asocia sobre todo a la edad fértil de la mujer. Es por eso que, como más adelante vamos a ver, hay cierta influencia estrogénica hormonal. Hablando de razas, es más común y más grave en la raza negra, raza asiática y también en la raza latinoamericana. Aquí anotamos en latinos. Mucho menos frecuente en la raza blanca, más frecuente en asiáticos, afroamericanos y latinos, ¿no? Esas son las características epidemiológicas del lupus. Hablando de la patogenia, bueno, el lupus eritematoso es la combinación de una serie de factores, principalmente genéticos, ¿no? Tenemos los antígenos leucocitarios que están en relación con el lupus, sobre todo el HLA-DR2 y el HLA-DR4. Perdón, el HLA-DR3. El HLA-DR3. Entonces son los principales antígenos leucocitarios que están en relación con el lupus. ¿Sí? Entonces, esta predisposición sumada a determinados factores ambientales, del cual uno de los principales es, por ejemplo, la luz ultravioleta, ¿no? Ciertas infecciones, como la infección por virus de Epstein-Barr,
algunas otras causas desencadenan una respuesta inmunitaria. Entonces recuerda, en primer lugar tenemos factores genéticos, entre los cuales están incluidos los antígenos leucocitarios de HLA-DR2, HLA-DR3, ¿no? Sumado a esto, factores ambientales, sobre todo la luz ultravioleta, determinadas infecciones como el virus de Epstein-Barr, en algunos casos algunos fármacos inclusive, como la hidralazina, por ejemplo, ¿no? Sumados a estos desencadenan una respuesta inmunitaria en nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una respuesta alterada a nivel de los linfocitos, ¿no? Lo cual estimula ciertos factores del complemento, ¿no? Y se forman complejos autoinmunitarios contra esos antígenos nucleares que te había mencionado. Esa formación de anticuerpos inmunitarios contra los antígenos nucleares, ¿no? Desarrolla una inflamación. Esta inflamación con el tiempo se hace crónica y de esta forma produce un daño, ¿sí? En la fase de inflamación vemos ciertas características como el exantema propio del lupus, que vamos a ver más adelante, la nefritis, la artritis, la leucopenia, etc., ¿no? Y el daño propiamente crónico de una enfermedad crónica nos va a desarrollar, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, aterosclerosis, fibrosis pulmonar en algunos casos, etc., ¿sí? Entonces, esta es la patogenia o la fisiopatología básica del lupus eritematoso. Bien, a continuación vamos a ver las manifestaciones clínicas. Al ser una enfermedad sistémica, va a tener afectación casi en todo nuestro organismo. Entonces, evidentemente, las manifestaciones sistémicas son de las más frecuentes, pero obviamente son inespecíficas. Es decir, el paciente que tenga lupus eritematoso va a tener fiebre, astenia, malestar general, etc., ¿no? Sintomatología que evidentemente no es específica y se presenta en diversas enfermedades. A nivel musculoesquelético, que son los síntomas más frecuentes, ¿no? Entre las manifestaciones sistémicas y las musculoesqueléticas, evidentemente las sistémicas son las más frecuentes, pero al no ser específicas, bueno, muy poca relevancia tienen realmente, ¿no? Pero dentro de las manifestaciones propiamente del lupus, las musculoesqueléticas tienes que recordar que son las más frecuentes. ¿Y cuáles son estas manifestaciones? Puede haber desde mialgias, artralgias, puede producir una artritis, que a diferencia de la artritis reumatoide es una artritis no erosiva, ¿no? Y en algunos casos específicos, relacionado con el uso de corticoides, puede producir osteonecrosis en determinados lugares anatómicos, como por ejemplo en la cadera. Las manifestaciones cutáneas. Hay algo característico del lupus eritematoso, es evidentemente sus manifestaciones cutáneas, que también son frecuentes. No tan frecuentes como las musculoesqueléticas, pero sí bastante frecuentes. Dentro de las manifestaciones cutáneas tenemos tres tipos de lesiones. La primera, el lupus cutáneo agudo, que es el que todos conocemos, ¿no? Ese exantema descamativo que se produce generalmente por fotosensibilidad, ¿no? Que se caracteriza por aparecer en la región malar y el dorso de la nariz, lo que le da el aspecto de alas de mariposa, ¿no? Este es el famoso eritema malar en alas de mariposa. Luego tenemos la lesión que se llama lupus cutáneo subagudo. Son lesiones evidentemente subagudas que generalmente aparecen en el dorso de la espalda o en el pecho, ¿sí? No aparecen en la cara, esto tienes que recordarlo. Es muy infrecuente que el lupus cutáneo subagudo aparezca en la cara. Generalmente, como ves en la imagen, aparece en el dorso de la espalda, ¿no? ¿Y cuál es su característica? Que estas lesiones, cuando remiten espontáneamente, no dejan cicatriz, ¿no? Lesiones más crónicas, tenemos el lupus eritematoso discoide, que son lesiones más crónicas, que estas sí que afectan a la cara, son lesiones circunscritas, cuya característica es que cuando cicatrizan dejan hipopigmentación, es decir, dejan como una mancha.
Entonces, estas son las manifestaciones cutáneas características del lupus eritematoso. El lupus cutáneo agudo, con el eritema malar en alas de mariposa. El lupus cutáneo subagudo, con estas lesiones que cicatrizan y no dejan hipopigmentación. Y el lupus eritematoso discoide, que afecta también a la cara y cuya característica es que cuando cicatrizan dejan una lesión hipopigmentada. Recuerda, el lupus cutáneo subagudo no aparece generalmente en la cara. Bien, seguimos hablando de manifestaciones clínicas. Bueno, una de las manifestaciones más graves y que tiene una alta tasa de mortalidad es evidentemente las manifestaciones neurológicas, que pueden ir evidentemente desde unos simples malestares hasta producir una psicosis, la famosa psicosis lúpica. Nos pueden producir convulsiones. Entonces, es una manifestación bastante grave. Dentro de las manifestaciones cardiológicas, bueno, la pericarditis es sin duda la manifestación más frecuente dentro de las manifestaciones cardiológicas. ¿Que puede haber otra sintomatología cardíaca? Sí, puede haber, por ejemplo, una miocarditis, en algunos casos endocarditis, la famosa endocarditis aséptica de Liebman-Sachs, por ejemplo, pero la más frecuente es sin duda la pericarditis. Dentro de las manifestaciones pulmonares, la pleuritis es la más frecuente. Y la pleuritis se puede manifestar tanto como un dolor pleurítico o como un derrame pleural, ¿no? Derrame pleural cuyas características ya las hemos visto en neumología y que te las hago recuerdo. El derrame pleural del lupus eritematoso sistémico es un exudado principalmente, tiene una elevación de los linfocitos en su análisis, ¿no? Y generalmente el complemento está disminuido. Esas son las características de un derrame pleural lúpico. La pleuritis es la manifestación más frecuente pulmonar, pero no es la más grave. La más grave y por suerte la menos frecuente es la famosa hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar es una manifestación pulmonar de lupus grave, ¿sí? Bastante grave, pero que es muy poco frecuente. Dentro de las manifestaciones hematológicas, el lupus te puede condicionar todas las penias, es decir, anemia, linfopenia, leucopenia y trombocitopenia. Principalmente hablando de la anemia, es una anemia evidentemente inflamatorio o de trastornos crónicos. Aquella que en hematología te he mencionado que tiene la característica de tener hemoglobina baja y un volumen corpuscular medio normal. Sin embargo, también puede producirnos una anemia de tipo hemolítico. Pero esta anemia hemolítica tiene características autoinmunitarias. ¿Sí? Tiene características autoinmunitarias. La trombocitopenia que se presenta también puede ser de tipo autoinmunitario. Y hay un síndrome característico que es la combinación de una anemia hemolítica autoinmunitaria con una trombocitopenia también inmunitaria, y esta combinación se la denomina el famoso síndrome de Evans. Bien, evidentemente también se puede presentar leucopenia con una linfopenia, ¿no? Linfopenia que también es, como vamos a ver más adelante, es un criterio diagnóstico de lupus eritematoso. Entonces esas son las características hematológicas principales. Bien, las manifestaciones renales. Si hay un síntoma o afectación que realmente tiene una morbimortalidad importante y cuya presencia define el pronóstico del lupus eritematoso sistémico, son las manifestaciones renales. Es la nefropatía lúpica propiamente. La nefropatía lúpica se tiene que biopsiar en todos los casos. Es decir, paciente que en el sedimento urinario, paciente con lupus eritematoso que en el sedimento urinario tenga cilindros hemáticos, tenga proteinuria, es decir, tenga todo tipo de cilindros, los famosos cilindros telescopados, es decir, un montón de cilindros, se le debe hacer biopsia, sobre todo para ver en qué estadio de afectación renal está. Pero como te he mencionado, la nefropatía lúpica tiene valor pronóstico en los pacientes que tengan lupus eritematoso.
Entonces, de acuerdo a la biopsia, la nefropatía lúpica se divide en los siguientes grados, ¿no? Tenemos un grado 1, que es una nefropatía lúpica mesangial mínima, cuyas características son que tiene un sedimento urinario normal y la función renal también está normal. Tenemos un grado 2, en la cual es una nefritis lúpica mesangial proliferativa con proteinuria leve, pero que mantiene todavía la función renal normal. Una nefritis lúpica focal, cuya característica es que tenga una proteinuria variable, pero que la función renal sea normal. La difusa, la nefritis lúpica difusa, tiene proteinuria variable, tiene una función renal disminuida y cursa con hipertensión. En los brotes de lupus eritematoso sistémico aparece este tipo de nefritis lúpica, la nefritis lúpica difusa. O sea que este grado 4 o nefritis lúpica difusa es la que aparece en los brotes de lupus eritematoso. Otro tipo de nefropatía lúpica es la de grado 5 o membranosa, ¿no? Que cursa con un síndrome nefrótico, con una función renal normal y con hipertensión. Y por último, el último estadio, el grado 6, que ya es una esclerosis y que evidentemente condiciona al paciente a una falla renal crónica. Cerca de un 20% de los pacientes que tengan nefropatía lúpica van a necesitar algún tipo de terapia sustitutiva renal, ya sea una hemodiálisis o un trasplante. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico? Va a haber la combinación de las manifestaciones clínicas que ya te las he explicado hace un momento, más características de laboratorio. En este caso vamos a analizar anticuerpos, ¿sí? ¿Cuáles son los anticuerpos que aparecen con más frecuencia en el lupus eritematoso? Pues son los que están aquí en esta diapositiva. Sin duda, el que aparece con más frecuencia y el que condiciona realmente el diagnóstico de lupus eritematoso son los anticuerpos antinucleares, los famosos ANA. Están presentes en la mayoría de los pacientes con lupus, pero no son específicos de lupus, ¿sí? Si bien están presentes cerca del 98% de los pacientes, no son específicos. Los que sí son muy específicos son los anti-DNA de doble cadena, ¿no? Y que si están presentes, bueno, se correlacionan con la nefropatía lúpica. Otro anticuerpo que se usa bastante y que es específico de lupus son los famosos anticuerpos anti-Smith. Hasta aquí, estos tres son los anticuerpos que están generalmente presentes en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, hay otros anticuerpos que se relacionan con otro tipo de lupus. Por ejemplo, el anticuerpo anti-Ro se relaciona con el lupus cutáneo subagudo. Los anticuerpos antihistona se relacionan con lupus inducido por fármacos. Los anticuerpos antifosfolípido se relacionan con el síndrome antifosfolipídico. Y pasa que, si bien en las manifestaciones hematológicas te había indicado de que hay anemia, leucopenia y trombocitopenia, los pacientes con lupus generalmente tienen fenómenos tromboembólicos porque desarrollan hipercoagulabilidad precisamente por estos anticuerpos, por los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, en el año 2012, ¿no?, se han desarrollado nuevos criterios y es una combinación entre criterios clínicos y criterios inmunológicos, es decir, las manifestaciones que te he explicado, más, como ves en la diapositiva anterior, todos los anticuerpos o algunos de los anticuerpos que te he descrito. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos en primer lugar? Los criterios clínicos son 11. Y son los siguientes. Tenemos primero el lupus cutáneo agudo, es decir, el eritema malar en alas de mariposa o la fotosensibilidad. Como segundo criterio tenemos el lupus crónico, es decir, el lupus discoide. Como tercer criterio tenemos las úlceras orales. Cuarto criterio, la alopecia no cicatricial. El quinto criterio del lupus eritematoso es que haya la presencia de una sinovitis
pero en 2 o más articulaciones, ¿no? Que haya dolor y que se presente un derrame con rigidez matutina de al menos unos 30 minutos. El sexto criterio del lupus eritematoso es la presencia de serositis, ya sea pleuritis o pericarditis, ¿no? El séptimo criterio hace referencia a la afectación renal, que exista una relación proteinuria-creatinina en orina mayor de 500 o que haya cilindros eritrocitarios. El octavo criterio hace relación a la parte neurológica, es decir, va desde convulsiones, psicosis, síndrome confusional agudo, hasta una mononeuritis múltiple. El noveno criterio es la presencia de una anemia de tipo hemolítico, ¿sí? El décimo criterio hace referencia a la presencia de una leucopenia, es decir, un conteo de los leucocitos menor a 4000 o linfopenia, un conteo de linfocitos menor a 1000. Y el onceavo criterio, por último, es una trombocitopenia, es decir, un conteo de trombocitos menor a 100.000. Entonces, para hacértelo de una manera más sencilla, ¿no? Si tú te acuerdas, el primer criterio tiene que ver con lo más característico, el famoso eritema malar en alas de mariposa y la fotosensibilidad, es decir, lupus cutáneo agudo. El segundo criterio también tiene que ver con la piel, pero es un lupus cutáneo crónico, ¿no? El tercero hace referencia a úlceras orales. El cuarto, alopecia, ¿sí? Imagínate como una persona calva, ¿no? Una persona que tiene alas de mariposa, una persona calva, ¿no? Eso es el cuarto criterio. 5, una persona que le duele las articulaciones, ¿no? Sinovitis. Sexto, serositis, o sea, la parte del tórax, ya sea pericarditis o una pleuritis. Séptimo, la afectación renal, como te he indicado, que haya cilindros eritrocitarios o proteinuria principalmente, ¿no? Octavo, hace referencia a todo lo neurológico, convulsiones, psicosis, síndrome confusional agudo, una mononeuritis múltiple. Y a partir de la 9, pues hace referencia a las manifestaciones hematológicas, todas las penias, ¿no? Cuidado con la novena, que es una anemia hemolítica, ¿sí? La décima, leucopenia o linfopenia, y la onceava, una trombocitopenia. Esos son los criterios clínicos, ¿no? Y debemos añadir a alguno de ellos algún criterio inmunológico o de laboratorio, es decir, el estudio de los anticuerpos, entre los cuales tenemos como primer criterio inmunológico los ANA encima de su valor de referencia, los anti-DNA doble cadena positivos, los anti-SMID positivos, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos, ya sea anticoagulante lúpico, BDRL falsamente positivo o la anticariolipina. Que exista un complemento bajo, sobre todo C3, C4 o CH50, y una prueba de COMS positiva, pero en ausencia de anemia hemolítica. Estos son los criterios de laboratorio. Entonces, en total, los criterios de lupus eritematoso son 17. 11 clínicos, como los que te he mencionado, y 6 inmunológicos, es decir, un total de 17 criterios de lupus. De los 17, recuerda, 11 son clínicos y 6 son inmunológicos. Entonces, para realizar el diagnóstico de lupus eritematoso, se debe cumplir al menos 4 criterios como mínimo. Es decir, de los 17 tienes que tener 4 criterios como mínimo para diagnosticar lupus. Pero de esos 4 criterios como mínimo que te he mencionado, al menos uno tiene que ser clínico o al menos uno de laboratorio. Por ejemplo, que un paciente tenga lupus cutáneo agudo, su eritema malar, que un paciente tenga úlceras orales, ya tengo 2 criterios, que un paciente tenga dolor articular, derrame, la sinovitis, ya tengo 3 criterios. Y sumado a eso, tengo que sumar obligatoriamente un criterio inmunológico, es decir, que me tiene que dar un ANA encima de su valor normal. Es decir, ahí ya tengo 4. Y con esos 4 recién puedo diagnosticar lupus. Pero como te he indicado, tiene que haber necesariamente ya sea o uno clínico o uno de laboratorio. No pueden ser los 4 de laboratorio o de los 4 clínicos. A eso se refiere con esa norma. El tratamiento, bueno, el tratamiento evidentemente al ser una enfermedad inmunitaria lo vamos a hacer con inmunosupresores por lo general. Entonces vamos a utilizar muchos corticoides en este caso, ¿no? Las manifestaciones leves como la artritis o la serositis
pues vamos a utilizar AINES o corticoides en dosis bajas asociadas a hidroxicloroquina, ¿sí? Las manifestaciones cutáneas, evidentemente tenemos que controlar la exposición al sol y podemos utilizar corticoides tópicos. Dentro de las manifestaciones hematológicas, si las manifestaciones son leves a moderadas, usaremos corticoides en dosis bajas. En casos graves, vamos a utilizar también corticoides, pero en dosis altas, ¿no? Las manifestaciones graves, es decir, la nefritis lúpica, las alteraciones neurológicas, la neumonitis y la hemorragia alveolar, ¿sí? Se debe utilizar corticoides en dosis altas asociadas a un inmunosupresor, que puede ser ciclofosfamida o el micofenolato, ¿no? Entonces, esas son las pautas de tratamiento de lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad en la cual tú tienes que estudiar principalmente las manifestaciones clínicas, verte bien y aprenderte el cuadro de los anticuerpos y evidentemente repasar los criterios diagnósticos. Recuerda, son 17 criterios, 11 clínicos, 6 inmunológicos. Para diagnosticar tienes que tener 4 como mínimos, pero dentro de esos 4 o bien tiene que haber uno obligatoriamente de laboratorio o uno obligatoriamente clínico.